Un millonario se sorprende cuando su tarjeta es rechazada en una cafetería llena. En medio de la vergüenza, una niña pobre se acerca y ofrece sus billetes arrugados para ayudarlo. El gesto inocente despierta en el hombre recuerdos de una hija que creía nunca haber conocido. Lo que parecía solo un encuentro improbable esconde secretos capaces de cambiar destinos para siempre. La mañana en Ciudad de México se alzaba con el bullicio habitual. Alejandro Fuentes, con su impecable traje de diseñador italiano y zapatos relucientes, consultó su Rolex mientras esperaba en la fila de la cafetería El Jazmín, ubicada en la elegante colonia Polanco. Su agenda del día estaba repleta de reuniones cruciales para su emporio inmobiliario, pero necesitaba su dosis de café premium antes de enfrentar a la junta directiva. «Un americano doble, por favor», solicitó cuando llegó su turno, sacando su cartera de piel de cocodrilo con un movimiento fluido. Extrajo una tarjeta platino y la entregó a la barista con la seguridad de quien nunca ha conocido el rechazo. «Lo siento, señor, pero su tarjeta ha sido rechazada», anunció la empleada tras pasar la tarjeta por segunda vez. El rostro de Alejandro se tensó. A sus espaldas la fila había crecido considerablemente. Ejecutivos apresurados consultaban sus relojes con impaciencia manifiesta. «Imposible. Inténtelo de nuevo», ordenó, sacando otra tarjeta premium. «También rechazada, señor», informó la barista con creciente incomodidad. Murmullos emergieron de la fila. Alejandro Fuentes, propietario de media docena de rascacielos en la ciudad, se encontraba en una situación humillante. Su teléfono, que había olvidado cargar la noche anterior, no respondía. Su chofer esperaba en la acera opuesta, completamente ajeno a la situación. «¿No tiene efectivo?», preguntó la barista mientras la presión de la multitud crecía. «Yo no llevo efectivo», confesó Alejandro, sintiendo cómo el calor subía por su rostro. En su mundo de privilegios, el papel moneda era un concepto casi arcaico. Fue entonces cuando notó a la pequeña figura que se había acercado a su lado. Una niña de no más de 6 años, con un vestido sencillo pero limpio y zapatos evidentemente gastados por el uso. Su cabello castaño estaba recogido en 2 trenzas desiguales, probablemente hechas por ella misma. «No tengo mucho, pero puedo pagar», ofreció la pequeña con voz clara, extendiendo su manita que sostenía unas monedas y billetes arrugados. Alejandro quedó paralizado por la oferta. La barista sonrió con ternura ante el gesto. «No es necesario, pequeña», comenzó a decir Alejandro, pero algo en los ojos de la niña lo detuvo. Eran de un verde esmeralda intenso, un tono extraordinariamente raro y familiar que provocó en Mindometins un escalofrío de reconocimiento. «Mi mamá dice que debemos ayudar a las personas cuando están tristes», explicó la niña con sencillez. «Y usted parece muy triste, señor». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esos ojos verdes eran idénticos a los de Isabela, su ex esposa, que había desaparecido estando embarazada hacía ya 7 años. Un dolor que había enterrado bajo capas de trabajo obsesivo y éxito material emergió con la fuerza de un geyser. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz entrecortada. «Valentina», respondió la niña con una sonrisa que iluminó su rostro. «Estoy ahorrando para comprarme un pastelito de chocolate porque me porté bien en la escuela toda la semana. Pero puedo invitarle su café». Valentina, el nombre que él e Isabela habían elegido para su bebé, si resultaba ser niña. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser casual. La barista, conmovida por la escena, intervino. «No te preocupes, chiquita, guarda tu dinero para tu pastelito. El café del señor va por cuenta de la casa». Pero Valentina insistió con una determinación impropia de su edad. «No, yo quiero pagar. Mamá dice que cuando hacemos algo bueno, el universo nos lo devuelve multiplicado». Alejandro se agachó para quedar a la altura de la niña, ignorando las miradas impacientes de los clientes en la fila. «Te propongo algo, Valentina. Aceptaré tu ayuda si me permites invitarte a ti y a tu mamá a desayunar. Así podrás contarme más sobre esas lecciones tan sabias que te enseña». La niña lo consideró por un momento,
sus ojos verdes evaluándolo con una seriedad que parecía fuera de lugar en su rostro infantil. «Tengo que preguntarle a mi mamá. Está trabajando allí», señaló hacia la cocina de la cafetería. «Es la que hace los pasteles». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿La madre de Valentina trabajaba allí mismo? ¿Tan cerca y nunca la había visto? En 7 años frecuentando esa cafetería, jamás había prestado atención al personal de 1900. «Cocina, puedes llamarla», solicitó con gentileza. Valentina asintió y corrió hacia la puerta de la cocina, desapareciendo tras ella. Alejandro permaneció de pie, inmóvil, mientras su mente conectaba posibilidades que hasta hacía unos minutos le habrían parecido descabelladas. Minutos después, una mujer de unos 30 años emergió de la cocina secándose las manos en su delantal. No era Isabela, eso fue evidente de inmediato. Esta mujer tenía el cabello negro y corto, y sus facciones eran completamente diferentes. Sin embargo, la expresión de pánico que cruzó su rostro al verlo fue inequívoca. Lo reconocía y estaba aterrorizada. «Carmen, este señor quiere invitarnos a desayunar», explicó Valentina, ajena a la tensión que acababa de generarse. Carmen Ortiz, según indicaba su gafete, palideció visiblemente. «Valentina, no podemos. Tengo que terminar mi turno y tú debes ir a la escuela». Alejandro se acercó con cautela, extendiendo su mano. «Alejandro Fuentes, parece que mi tarjeta ha fallado», y su hija amablemente se ofreció a ayudarme. «Me gustaría compensar ese gesto». Carmen no estrechó su mano. En cambio, tomó a Valentina por los hombros y la acercó protectoramente hacia sí. «Lo siento, señor Fuentes, pero no podemos aceptar su invitación. Valentina, despídete. Es hora de prepararte para la escuela». La frialdad y el miedo en su voz contrastaban drásticamente con la calidez de la niña, quien parecía decepcionada pero obediente. «Adiós, señor. Espero que ya no esté triste», se despidió Valentina. Antes de que Alejandro pudiera insistir, Carmen había arrastrado a la niña hacia la parte trasera de la cafetería. Su comportamiento no hacía sino confirmar las sospechas que comenzaban a formarse en su mente. Olvidando completamente su café y las miradas curiosas de los demás clientes, Alejandro salió a la calle y llamó a su chofer con un gesto urgente. «Necesito que contactes a Raúl Mendoza ahora mismo», ordenó apenas entró al vehículo. Raúl Mendoza era el mejor investigador privado de México, un exagente federal que ahora trabajaba exclusivamente para clientes selectos como Alejandro Fuentes. «¿Qué debo decirle, señor?», preguntó el chofer, sorprendido por la intensidad en la voz de su jefe. Alejandro miró por la ventana hacia la cafetería, donde acababa de experimentar el encuentro más perturbador de su vida. Tras 7 años de vacío y preguntas sin respuesta, sentía que el destino acababa de ofrecerle una pista imposible de ignorar. «Dile que he encontrado algo que podría estar relacionado con la desaparición de Isabela, y que necesito toda la información sobre una empleada de El Jazmín llamada Carmen Ortiz y su hija Valentina. Absolutamente todo». La lujosa oficina de Alejandro Fuentes, ubicada en el piso 40 de la Torre Milenio, ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México que muchos envidiarían. Sin embargo, aquel día el empresario permanecía de espaldas a aquel espectáculo urbano, concentrado únicamente en la pantalla de su ordenador, donde repasaba obsesivamente las fotografías que acababa de recibir. «¿Está completamente seguro de esta información, Mendoza?», preguntó sin apartar la mirada de la imagen de Valentina saliendo de su escuela primaria en la colonia Narvarte, un barrio de clase media muy alejado del mundo privilegiado de Polanco. Raúl Mendoza, con su característico traje gris y expresión impasible, asintió. «Absolutamente, señor Fuentes. He verificado cada detalle personalmente. Carmen Ortiz, como se hace llamar ahora, llegó a ese barrio hace aproximadamente 6 años y medio. Alquila un pequeño apartamento, trabaja en la cafetería desde entonces, y la niña está inscrita en la escuela pública Benito Juárez. ¿Y antes de eso? Ese es el detalle más interesante»,
Mendoza deslizó una carpeta sobre el escritorio de Caoba. Carmen Ortiz no existía antes de esa fecha. Los documentos de identidad que utiliza son falsificaciones de excelente calidad, pero falsificaciones al fin y al cabo. Su verdadero nombre es Claudia Robles. Alejandro finalmente apartó la mirada de la pantalla. ¿Claudia Robles está seguro? Sin duda alguna. Fue la mejor amiga de su exesposa en la universidad. Compartieron apartamento durante 3 años. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Recordaba vagamente a una amiga de Isabela, pero nunca habían sido presentados formalmente. Isabela siempre había mantenido cierta distancia entre su vida universitaria y su matrimonio. ¿Y qué hay de Valentina? ¿Ha conseguido su certificado de nacimiento? Mendoza negó con la cabeza. Eso es lo más extraño, señor. Oficialmente, Valentina Ortiz no existe. No hay registro de nacimiento en ningún hospital de México. La niña asiste a la escuela con documentos aparentemente legales, pero tras investigar a fondo, descubrí que fueron obtenidos mediante un contacto en el registro civil que ya no trabaja allí. Alejandro se levantó de su sillón ejecutivo y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía bajo él como un mapa vivo, indiferente al torbellino de emociones que experimentaba. La coincidencia es demasiado grande, Mendoza, murmuró casi para sí mismo. Esos ojos verdes son exactamente como los de Isabela. Y el nombre, Valentina, era el nombre que habíamos elegido para nuestra hija. Hay algo más que debería saber, añadió el investigador con tono cauteloso. Claudia Robles desapareció exactamente el mismo día que su exesposa. Ambas fueron vistas por última vez saliendo juntas del apartamento de Isabela. La revelación golpeó a Alejandro como una descarga eléctrica. Durante 7 años había vivido atormentado por la repentina desaparición de Isabela cuando tenía 5 meses de embarazo. Recordaba cada detalle de aquel día. La discusión sobre la participación de su suegro en sus vidas, la insistencia de Isabela en que su padre, el senador Francisco Vega, solo quería protegerla, y finalmente, al regresar de la oficina, encontrar el apartamento vacío con una escueta nota. Necesito tiempo para pensar, no me busques. Había respetado su petición durante semanas, confiando en que volvería cuando estuviera lista. Cuando finalmente contrató investigadores, fue demasiado tarde. Isabela había desaparecido sin dejar rastro, junto con su bebé no nacido. La policía había investigado, por supuesto, pero el poder e influencia del senador Vega habían limitado inexplicablemente el alcance de la investigación. Necesito hablar con ella, Mendoza, con Claudia o Carmen o como se llame. Necesito saber la verdad. Si me permite una sugerencia, señor Fuentes, un acercamiento directo podría provocar que huya nuevamente. Lleva años escondiendo su verdadera identidad y la reacción que tuvo al verlo demuestra que teme ser descubierta. Alejandro se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que solo se permitía en momentos de extrema tensión. ¿Qué propone entonces? Vigilancia discreta por ahora. Necesitamos establecer sus rutinas, sus contactos, cualquier pista sobre lo que realmente sucedió. Y mientras tanto, podríamos investigar más a fondo el apartamento donde viven. Quizás haya documentos, fotografías, cualquier cosa que pueda confirmar nuestras sospechas. Alejandro negó rotundamente. No vamos a allanar su apartamento, Mendoza. Si esa niña es quien creo que es, no voy a comenzar nuestra relación con métodos cuestionables. El investigador asintió, respetando la decisión. En ese caso, sugiero que nos centremos en el pasado. Tengo contactos que pueden ayudarnos a reconstruir los movimientos de Claudia Robles e Isabela Vega durante los días previos a su desaparición. Hágalo, ordenó Alejandro regresando a su escritorio. Y quiero un informe detallado sobre las actividades del senador Vega durante esa misma época. Nunca confié en ese hombre, y el hecho de que la investigación policial fuera tan superficial siempre me pareció sospechoso. Cuando el investigador se retiró, Alejandro permaneció inmóvil, contemplando la fotografía de Valentina en la pantalla. La niña sonreía a la cámara con una inocencia que contrastaba con el misterio que la rodeaba.
Si realmente era su hija, ¿por qué Isabela había huido? ¿Por qué entregó la niña a su amiga? ¿Y dónde estaba Isabela ahora? La respuesta más lógica, la que había temido durante años, era demasiado dolorosa para contemplarla. Pero ahora, con la existencia de Valentina, surgían nuevas preguntas aún más perturbadoras. Durante los días siguientes, Alejandro se encontró incapaz de concentrarse en sus negocios. Por primera vez en 7 años, el imperio inmobiliario, que había construido como refugio de su dolor personal, pasó a un segundo plano. Cada mañana visitaba la cafetería El Jazmín, esperando vislumbrar a Carmen o Valentina, pero parecían haberse esfumado. Según los empleados, Carmen había solicitado unos días de permiso por asuntos familiares. El viernes por la tarde, cuando comenzaba a temer que hubieran huido nuevamente, recibió una llamada de Mendoza. «Las he localizado, señor Fuentes. Están en Cuernavaca, en casa de una anciana que parece ser la abuela materna de Claudia Robles. Si sale ahora, podría llegar antes del anochecer». El trayecto de Ciudad de México a Cuernavaca, normalmente un placentero viaje de poco más de 1 hora por la autopista, se convirtió en una eternidad para Alejandro. Mientras su chofer conducía el lujoso sedán negro, él repasaba mentalmente las preguntas que había acumulado durante 7 años de incertidumbre. Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera, recibió a Alejandro con su característico clima templado. Siguiendo las indicaciones de Mendoza, el vehículo se internó en un barrio residencial modesto, pero bien cuidado, deteniéndose finalmente frente a una pequeña casa de paredes azules y un jardín frontal repleto de bugambilias. «Espere aquí», indicó a su chofer mientras descendía del automóvil. El corazón de Alejandro latía con fuerza cuando llamó a la puerta. Pasaron varios segundos antes de que se abriera, revelando a una mujer mayor de cabello blanco y expresión cautelosa. «¿Puedo ayudarle?», preguntó con voz firme, a pesar de su edad. «Busco a Carmen Ortiz», respondió Alejandro, optando por usar el nombre falso para no alarmarla. «Es un asunto personal importante». La anciana lo estudió detenidamente, evaluándolo con la sabiduría que solo otorgan los años. «¿Quién la busca?», inquirió, sin confirmar ni negar que Carmen estuviera allí. «Es Alejandro Fuentes, soy un viejo conocido». La mujer pareció reconocer el nombre, porque su expresión se transformó sutilmente. «Espere aquí», dijo antes de cerrar parcialmente la puerta. Alejandro esperó, sintiendo que cada segundo se estiraba indefinidamente. Finalmente, la puerta se abrió nuevamente, y allí estaba Carmen con el rostro pálido pero determinado. «Sabía que nos encontraría eventualmente», dijo con voz resignada. «Pero antes de que diga nada, debe saber que todo lo que he hecho ha sido para proteger a Valentina». «¿Protegerla de quién?», preguntó Alejandro, sintiendo que se acercaba al núcleo del misterio que había definido los últimos 7 años de su vida. Carmen miró hacia el interior de la casa, asegurándose de que estaban solos, antes de responder con voz apenas audible. «De su abuelo, el senador Vega, y de usted, si fuera necesario». El pequeño salón de la casa en Cuernavaca se había convertido en el escenario de una confrontación 7 años postergada. Alejandro y Carmen se miraban fijamente desde extremos opuestos del sofá floreado, mientras doña Remedios, la abuela de Carmen, servía café en tazas de porcelana desparejadas. Valentina había sido enviada a jugar al patio trasero, ajena a la tensión que envolvía a los adultos. «¿De mí?», la voz de Alejandro apenas disimulaba su indignación. «¿Isabela creía que yo representaba un peligro para nuestra hija?». Carmen sostuvo la taza entre sus manos, como si buscara en ella el calor que la conversación había drenado de la habitación. «No exactamente», respondió midiendo cada palabra. «Isabela estaba confundida, manipulada. Durante años, su padre le había llenado la cabeza de ideas paranoicas sobre usted. Le dijo que solo estaba interesado en la fortuna de los Vega, que la había desposado para acceder a las conexiones políticas del senador». «Eso es absurdo», interrumpió Alejandro.
Mi empresa ya era exitosa cuando conocí a Isabela. Nunca necesité del dinero o la influencia de Francisco Vega. De hecho, siempre intenté mantenerlo alejado de nuestros asuntos. Lo sé, asintió Carmen, y creo que en el fondo Isabela también lo sabía. Pero usted no entiende el poder que el senador ejercía sobre ella. Desde que su madre falleció cuando Isabela tenía 12 años, él la había moldeado a su imagen y semejanza. La controlaba con una mezcla de afecto condicional y manipulación psicológica. Doña Remedios, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con la contundencia de quien ha visto demasiado en una vida larga. Ese hombre nunca vio a su hija como una persona, sino como una extensión de sí mismo, un peón en su tablero político. Alejandro recordó las innumerables ocasiones en que el senador había intentado involucrarse en sus decisiones matrimoniales, desde la elección del apartamento hasta las inversiones financieras. Cada rechazo de Alejandro había sido respondido con una sonrisa diplomática que nunca alcanzaba sus ojos fríos. Cuando Isabela quedó embarazada, continuó Carmen, el control del senador se intensificó. Comenzó a visitarla diariamente, siempre cuando usted no estaba. Le hablaba de lo importante que sería esa criatura para el legado familiar, cómo él se encargaría de que recibiera la educación adecuada para eventualmente seguir sus pasos en la política. Isabela nunca me mencionó esas visitas, murmuró Alejandro, sintiendo que descubría a una esposa que no había conocido completamente. Porque él se lo prohibió. Le dijo que usted intentaría alejarla de su familia si se enteraba de sus planes para el bebé. Carmen dejó la taza sobre la mesita de centro. El día que desaparecimos, Isabela había descubierto algo sobre su padre, algo que la devastó completamente. Alejandro se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaba al núcleo del misterio. ¿Qué descubrió? Carmen intercambió una mirada con su abuela, como buscando permiso para revelar un secreto largamente guardado. Documentos, respondió finalmente. Encontró una caja fuerte oculta en el estudio de su padre mientras buscaba unas fotografías de su madre. Dentro, había expedientes médicos, informes psicológicos fechados durante su adolescencia y un acuerdo de confidencialidad firmado por una antigua empleada doméstica. La anciana se levantó con dificultad y se dirigió hacia un antiguo secreter de madera. De uno de los cajones extrajo un sobre amarillento que entregó a Alejandro. Isabela nos confió copias de todo antes de... Carmen se detuvo, incapaz de continuar. Alejandro abrió el sobre con dedos temblorosos. A medida que examinaba los documentos, su rostro reflejaba un horror creciente. Los informes detallaban episodios de abuso que Isabela había sufrido durante su adolescencia a manos de su propio padre. Episodios que habían sido cuidadosamente encubiertos mediante diagnósticos psiquiátricos falsos y tratamientos con medicamentos para estabilizar a la joven. Dios mío, susurró Alejandro sintiendo náuseas. ¿Cómo pudo ocultarme esto? El senador la convenció de que estos episodios eran producto de una condición mental hereditaria, que ella estaba enferma como supuestamente lo había estado su madre. Le hizo creer que nadie la aceptaría si conocían su inestabilidad. Ni siquiera usted. Carmen se enjugó una lágrima. Cuando descubrió la verdad que había sido víctima y no enferma, que su padre había abusado de su confianza de la peor manera posible, entró en crisis. Me llamó esa tarde, continuó Carmen. Estaba histérica, temía por su vida y por la del bebé. Decía que su padre no permitiría que el escándalo saliera a la luz, que haría cualquier cosa para silenciarla. Me pidió que la ayudara a escapar. Alejandro se levantó de golpe, incapaz de contener su indignación. ¿Por qué no acudió a mí? Era su esposo, por Dios santo. Podría haberla protegido. Porque el senador le había dicho que usted estaba confabulado con él, que formaba parte de un plan para controlarla y eventualmente quitarle a su bebé alegando su inestabilidad mental. Sé que suena descabellado, pero Isabela estaba aterrorizada y confundida. El empresario volvió a sentarse abrumado por las revelaciones. Todo encajaba. Las repentinas crisis de ansiedad de Isabela, su reluctancia a confrontar a su padre,
el miedo irracional que a veces mostraba cuando se mencionaba la paternidad. ¿Qué pasó después de que huyeron?, preguntó, temiendo la respuesta. Carmen bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Nos escondimos en Oaxaca los primeros meses. Isabela estaba determinada a proteger a su bebé del senador. Planeaba contactar con usted una vez que naciera la criatura, cuando tuviera pruebas concretas contra su padre. Pero su voz se quebró. Hubo complicaciones en el parto. Intervino doña Remedios con voz queda. La pequeña nació prematura. Isabela perdió mucha sangre. En el hospital rural donde estábamos no contaban con el equipo necesario. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era un puñal en su corazón. 7 años de incertidumbre culminaban en la confirmación de su peor temor. Sus últimas palabras fueron para su hija, continuó Carmen. Nos hizo prometer que la protegeríamos, que nunca permitiríamos que el senador se acercara a ella, y me pidió que algún día, cuando fuera seguro, le contara a Valentina sobre su verdadero padre. Levantó la mirada hacia Alejandro. Sobre usted. Un silencio pesado inundó la habitación, roto únicamente por los lejanos sonidos de la risa de Valentina en el jardín. ¿Por qué no me buscaste después?, preguntó finalmente Alejandro. ¿Por qué mantenerme en la ignorancia durante 7 años? Isabela dejó una carta, respondió Carmen. En ella explicaba sus temores sobre el senador y sus intenciones. Decía que si algo le ocurría, no debíamos confiar en nadie, ni siquiera en usted, hasta estar completamente seguros de que no estaba involucrado con su padre. ¿Y ahora? ¿Por qué no huiste cuando me viste en la cafetería? Lo intenté, admitió Carmen. Pedí permiso laboral, vinimos aquí, pero luego pensé en Valentina, en lo inteligente que es, en cómo pregunta constantemente por su padre, y me di cuenta de que ya no podía seguir huyendo. Además, dudó un momento. Su reacción al verla, la forma en que la miró. Supe que Isabela estaba equivocada sobre usted. Alejandro asintió lentamente, procesando toda la información. ¿Puedo verla?, pidió con voz apenas audible. A Valentina. Carmen se levantó y se dirigió hacia la puerta trasera. Minutos después, regresó acompañada de la niña, cuyos ojos verdes, los ojos de Isabela, se iluminaron al reconocer al hombre de la cafetería. «Es el señor Triste», exclamó con la espontaneidad propia de su edad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña. «Hola, Valentina. Me llamo Alejandro». «¿Ya no está triste?», preguntó la niña estudiándolo. Con curiosidad. «No», respondió él con una sonrisa temblorosa. «Ya no estoy triste». Lo que Alejandro no sabía era que, mientras este emotivo encuentro ocurría, un automóvil negro se detenía frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre de traje impecable que comenzó a tomar fotografías discretamente. En su solapa, un pequeño pin con los colores nacionales delataba su conexión con el Senado de la República. La oficina del senador Francisco Vega resplandecía con la opulencia característica de quien ha pasado décadas en el poder. Cuadros de reconocimientos oficiales y fotografías con presidentes adornaban las paredes, creando un santuario a su propia importancia. Sentado tras su escritorio de caoba, el senador contemplaba las fotografías que su asistente acababa de entregarle. ¿Estás completamente seguro de esta información, Gómez?, preguntó con voz controlada, aunque un músculo palpitaba en su mandíbula. Sin duda alguna, señor senador, respondió el hombre que permanecía de pie frente a él. Nuestro informante en la empresa de Fuentes nos alertó cuando solicitó la investigación. Hemos seguido cada movimiento desde entonces. El senador observó detenidamente la imagen donde Alejandro aparecía arrodillado frente a una niña pequeña. Aquellos ojos verdes, idénticos a los de Isabela, no dejaban lugar a dudas. «Mi nieta», murmuró pasando un dedo sobre la fotografía. «Después de tantos años finalmente ha aparecido». ¿Desea que intervenga la policía, señor? Podríamos alegar secuestro infantil, documentos falsificados. Francisco Vega levantó una mano, interrumpiendo la sugerencia. No, Gómez. Este asunto requiere un enfoque más sutil.
La exposición pública prematura sería contraproducente. Se reclinó en su sillón, entrelazando sus dedos. Comunícate con Romero en Servicios Sociales. Quiero una investigación sobre la situación legal de la niña. Busca irregularidades en su tutela, educación, cualquier cosa que podamos utilizar. ¿Y respecto a fuentes? Una sonrisa fría se dibujó en el rostro del senador. Dejemos que disfrute su descubrimiento por ahora. Pronto aprenderá que nadie toma lo que pertenece a la familia Vega. Mientras tanto, en el restaurante más exclusivo de Cuernavaca, Alejandro, Carmen y Valentina compartían una comida que marcaba el inicio de una nueva etapa. La niña devoraba entusiasmada un helado de chocolate, ajena a la intensa conversación que los adultos mantenían en voz baja. No podemos simplemente regresar a la normalidad, Alejandro, argumentaba Carmen. El senador tiene ojos y oídos en todas partes. Si descubre que Valentina está viva y que tú lo sabes, tengo los recursos para protegerlas, respondió él con determinación. Mi edificio cuenta con seguridad privada las 24 horas. Pueden quedarse en mi penthouse mientras solucionamos esto legalmente. Carmen negó con la cabeza. No entiendes. Francisco Vega no es solo un político corrupto, es un depredador calculador. Ha construido su carrera destruyendo a quienes se interponen en su camino. Si intentas enfrentarlo directamente, utilizará todo su poder para aplastarte. ¿Y qué sugieres? ¿Seguir huyendo? ¿Mantener a Valentina escondida toda su vida? Alejandro bajó la voz al notar que la niña los observaba con curiosidad. Es mi hija, Carmen. He perdido 7 años de su vida. No perderé ni un día más. Valentina, aburrida de la conversación adulta, interrumpió inocentemente. Mamá, ¿podemos invitar al señor Alejandro a mi festival escolar? La maestra dice que puedo llevar a toda mi familia. Carmen palideció ante la pregunta, mientras Alejandro no pudo evitar una sonrisa emocionada. La palabra familia resonaba en su corazón con una fuerza inesperada. Claro que sí, cariño, respondió antes de que Carmen pudiera intervenir. Me encantaría ir a tu festival. La expresión de Carmen revelaba su conflicto interno. Por un lado, temía exponer a Valentina. Por otro, no podía negar el derecho de la niña a conocer a su padre biológico. Además, aunque no lo admitiera abiertamente, la presencia de Alejandro representaba un alivio después de años cargando sola con la responsabilidad y el secreto. Valentina, dijo finalmente Carmen, ¿por qué no vas a ver los peces en aquella fuente mientras termino de hablar con el señor Alejandro? Una vez que la niña se alejó, Carmen se inclinó hacia adelante con urgencia. Hay algo más que debes saber, algo que no te dije en casa de mi abuela. La seriedad en su voz alertó a Alejandro. La última voluntad de Isabela no fue solo proteger a Valentina del senador, continuó Carmen. También me pidió que velara por ti. ¿Por mí?, preguntó Alejandro confundido. Isabela descubrió que su padre había intentado sabotear tus negocios varias veces. Utilizó sus conexiones para bloquear permisos, ahuyentar inversionistas. Quería hundirte económicamente para que dependieras de él. Cuando eso no funcionó, comenzó a investigar tu pasado, buscando cualquier indicio que pudiera utilizarse en tu contra. Alejandro recordó las inexplicables complicaciones que había enfrentado en algunos proyectos durante su matrimonio, obstáculos que milagrosamente se resolvían cuando el senador ofrecía ayudar. ¿Por qué haría eso? Control, respondió Carmen con amargura. Francisco Vega necesita controlar todo y a todos a su alrededor. No soportaba que su hija estuviera con un hombre que no podía manipular, y ahora su voz se quebró. Ahora temo lo que hará cuando descubra que Valentina está viva y contigo. No puede hacernos nada. Tengo los documentos que encontró Isabela, las pruebas de lo que le hizo. Si intenta algo, lo expondré públicamente. Carmen negó con vehemencia. Esas pruebas solo funcionarían si estamos vivos para presentarlas. Isabela también pensaba utilizarlas y mira lo que pasó. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Estás sugiriendo que él tuvo algo que ver con su...? No tengo pruebas, interrumpió Carmen. Solo sé que días después de que huyéramos,
Un hombre preguntaba por nosotras en Oaxaca. Isabela estaba convencida de que su padre nos había encontrado. Por eso nos trasladamos al pueblo donde finalmente no pudo terminar la frase. Alejandro tomó las manos de Carmen entre las suyas, un gesto de solidaridad que sorprendió a ambos. Te prometo que nada les pasará. A ninguna de las dos. Pero no podemos seguir viviendo bajo la sombra del miedo. Valentina merece una vida normal, sin huir constantemente. Carmen asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Hay algo más, añadió después. De un momento, legalmente no tengo ningún derecho sobre Valentina. Los documentos que usé para inscribirla en la escuela podrían considerarse falsificaciones. Si el senador descubre esto, podría intentar quitártela alegando irregularidades. En la custodia, completó Alejandro, comprendiendo la gravedad de la situación. Exactamente, y técnicamente tendría razón. No soy su madre biológica ni su tutora legal. Alejandro guardó silencio, evaluando todas las implicaciones. Finalmente, sacó su teléfono y marcó un número. ¿Qué haces?, preguntó Carmen, alarmada. Llamar a la única persona que puede ayudarnos ahora, respondió mientras esperaba que contestaran. Eduardo, necesito verte urgentemente. Sí, es un asunto legal. No puede esperar hasta mañana. Eduardo Montalbán era el abogado personal de Alejandro desde hacía una década, un experto en derecho familiar, conocido por su discreción y efectividad. 3 horas después, los 3 adultos se reunían en una suite privada del Hotel Misión, mientras Valentina dormitaba en la habitación contigua. Déjame ver si entiendo correctamente, resumió Eduardo después de escuchar toda la historia. Tenemos a una niña sin documentos legales válidos, criada por alguien que no es su madre biológica ni su tutora legal, y cuyo padre biológico acaba de enterarse de su existencia. Y por si fuera poco, su abuelo materno es uno de los políticos más poderosos del país, quien además podría estar involucrado en actividades criminales. Básicamente, confirmó Alejandro. El abogado se quitó las gafas y masajeó el puente de su nariz. Desde una perspectiva puramente legal, estamos en territorio complicado. El señor Fuentes podría reclamar la custodia como padre biológico, pero tendría que someterse a pruebas de ADN y explicar por qué no ha estado presente en la vida de la niña. Eso no es problema, intervino Alejandro. Puedo demostrar que desconocía su existencia. Por otro lado, continuó Eduardo, la señorita Ortiz, o Robles, ha sido la cuidadora de facto durante toda la vida de la niña. Los tribunales suelen favorecer la estabilidad del menor, pero la falsificación de documentos podría complicar su posición. Carmen palideció ante esta observación. Y luego está el senador Vega, añadió el abogado, quien como abuelo materno podría solicitar derechos de visita o incluso la custodia, especialmente si logra demostrar que el entorno actual de la niña es inadecuado por las irregularidades mencionadas. Eso no puede suceder, declaró Alejandro con firmeza. Bajo ninguna circunstancia permitiré que ese hombre se acerque a mi hija. Eduardo los miró a ambos con seriedad profesional. Existe una solución que podría resolver varios de estos problemas simultáneamente, propuso cautelosamente. Si ustedes dos se casaran, la señorita Ortiz obtendría legitimidad legal como madrastra. El señor Fuentes podría reclamar la custodia como padre biológico con mayor facilidad, y juntos presentarían un frente unido y un hogar estable para la niña. La propuesta cayó en la habitación como una bomba. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas de asombro. ¿Casarnos?, repitió Carmen, incrédula. Apenas nos conocemos. Sería un arreglo legal, aclaró Eduardo, puramente por el bienestar de Valentina. Una vez establecida legalmente la custodia, podrían decidir cómo proceder. Alejandro contempló la idea en silencio. Un matrimonio de conveniencia para proteger a su hija no era lo que había imaginado para su futuro, pero después de 7 años de vacío, estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Yo necesito pensarlo, murmuró Carmen, visiblemente abrumada. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento
un funcionario de servicios sociales recibía una llamada del despacho del senador Vega, ordenando la investigación inmediata del caso de una menor identificada como Valentina Ortiz, por presuntas irregularidades en su tutela. El regreso a Ciudad de México transcurrió en un silencio cargado de tensión. En el asiento trasero del lujoso vehículo de Alejandro, Valentina dormitaba con la cabeza apoyada en el regazo de Carmen, ajena a la tormenta de emociones que agitaba a los adultos. A través de la ventanilla, las luces de la autopista dibujaban patrones hipnóticos que parecían reflejar el vertiginoso giro que habían dado sus vidas en apenas unos días. ¿En qué piensas?, preguntó finalmente Alejandro, rompiendo el prolongado silencio. Carmen acariciaba distraídamente el cabello de Valentina, su mirada perdida en la oscuridad exterior. En lo absurdo de todo esto, respondió con una sonrisa triste. Hace una semana, mi mayor preocupación era conseguir un aumento en la cafetería para poder pagar clases de ballet para Valentina. Ahora estamos considerando un matrimonio falso para enfrentar a un senador corrupto. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente la sensación de irrealidad. Sé que la propuesta de Eduardo suena extrema, admitió, y entendería perfectamente si decides rechazarla. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que decidamos, no estás sola en esto. No lo has estado desde el momento en que vi a Valentina en la cafetería. Carmen lo miró directamente por primera vez desde que habían dejado Cuernavaca. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no simplemente reclamar a Valentina legalmente y olvidarte? ¿De mí? Sería más sencillo. ¿Sencillo?, repitió Alejandro con incredulidad. ¿Separar a Valentina de la única madre que ha conocido? ¿Obligarla a adaptarse a un extraño mientras pierde la persona más importante de su vida? Eso no sería sencillo, Carmen. Sería cruel. La sinceridad en su voz conmovió a Carmen más de lo que esperaba. Durante 7 años, continuó él, me he preguntado qué tipo de padre habría sido, si habría sabido cómo amar y proteger a mi hijo. Ahora sé que la primera lección de paternidad es entender que no se trata de mis deseos, sino de lo que Valentina necesita, y ella te necesita a ti. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de Carmen, quien la secó rápidamente para que Alejandro no la notara. Además, añadió él con un atisbo de sonrisa, te debo mi café. Este comentario logró arrancarle una risa a Carmen, aliviando momentáneamente la tensión. Al llegar al imponente edificio donde Alejandro tenía su penthouse, Carmen no pudo evitar sentirse intimidada. El contraste con su modesto apartamento en la colonia Narvarte era abrumador. El vestíbulo de mármol, el ascensor privado con lector de huellas digitales, la vista panorámica de la ciudad desde el piso 50. Todo gritaba un mundo al que ella no pertenecía. Tengo 3 habitaciones de invitados, explicó Alejandro mientras les mostraba el espacioso apartamento. Pueden instalarse en las que prefieran. Mi ama de llaves, Dolores, vendrá mañana temprano. Es de mi absoluta confianza. Carmen asintió, sosteniendo en brazos a Valentina, que seguía profundamente dormida. Alejandro se acercó y con una delicadeza que contrastaba con su apariencia imponente, tomó a la niña. Yo la llevaré, ofreció. Debes estar exhausta. Mientras Alejandro acomodaba a Valentina en una de las habitaciones, Carmen observaba la escena desde el umbral, notando la ternura con que cubría a la pequeña y acomodaba un peluche junto a ella. Por un momento fugaz, la imagen de una familia real, no forzada por las circunstancias, cruzó por su mente. La mañana siguiente trajo consigo una nueva realidad. Valentina despertó maravillada ante su nueva habitación, corriendo emocionada para explorar cada rincón del penthouse. Carmen la observaba con una mezcla de alegría y preocupación, consciente de que cada minuto que pasaban allí representaba un paso más hacia un futuro incierto. «Buenos días», saludó Alejandro, apareciendo en la cocina impecablemente vestido para la oficina. ¿Durmieron bien? Esta casa es gigante, exclamó Valentina saltando a su alrededor. Tiene una piscina. Dentro, puedo nadar ahí. Claro que sí, pequeña, respondió él con una sonrisa. Es toda tuya.
Dolores, una mujer mayor de expresión amable pero mirada perspicaz, apareció en ese momento con el desayuno preparado. Sí le sorprendió encontrar a una mujer y una niña instaladas en el hogar de su jefe soltero, no lo demostró en absoluto. El señor Eduardo llamó, informó a Alejandro mientras servía jugo de naranja fresco. Dijo que vendría a las 11 con los documentos que solicitó. Alejandro asintió, intercambiando una mirada significativa con Carmen. Ambos sabían que se refería a los trámites matrimoniales. Tras el desayuno, mientras Dolores entretenía a Valentina mostrándole la terraza con jardín, Alejandro y Carmen se reunieron en el estudio. «He estado pensando toda la noche», comenzó ella, respirando profundamente, «y creo que Eduardo tiene razón. Un matrimonio legal nos daría la mejor posición para proteger a Valentina». Alejandro la observó con atención, buscando cualquier señal de duda o arrepentimiento. «¿Estás completamente segura? No quiero que te sientas presionada». «Lo estoy», afirmó Carmen con determinación. «He dedicado 7 años de mi vida a proteger a Valentina, cumpliendo la promesa que le hice a Isabela. No voy a retroceder ahora». «Sabes que esto no tiene que ser permanente», aclaró Alejandro. «Una vez que aseguremos legalmente la situación de Valentina, ¿podríamos divorciarnos?», completó ella con una sonrisa irónica. «Primero preocupémonos por casarnos, ¿te parece?». La reunión con Eduardo fue breve pero intensa. El abogado había trabajado toda la noche preparando los documentos necesarios. «He programado la ceremonia civil para mañana», explicó mientras extendía varios formularios sobre la mesa. «Un juez amigo oficiará en privado. Cuanto antes esté formalizado, mejor». «¿Tan pronto?», preguntó Carmen sorprendida. «Me temo que el tiempo es esencial», respondió Eduardo con expresión grave. «Esta mañana recibí información de un contacto en servicios sociales. Alguien ha presentado una denuncia formal alegando irregularidades en la tutela de Valentina». El rostro de Carmen palideció. «El senador». «No hay firma, por supuesto, pero la procedencia es bastante clara». Eduardo revisó sus notas. «Según mi fuente, el lunes a primera hora un trabajador social visitará el domicilio registrado de Valentina para una evaluación preliminar. Pero ya no vivimos allí», señaló Carmen. «Exactamente, y cuando no los encuentren la situación podría escalar rápidamente». Eduardo se volvió hacia Alejandro. «Si para entonces ustedes están legalmente casados y tú has iniciado formalmente el reconocimiento paterno, tendremos un argumento sólido para contrarrestar cualquier acusación de negligencia o abandono». Mientras los adultos discutían estrategias legales, el teléfono de Alejandro vibró con una notificación. Al revisarla, su expresión se transformó completamente. «Es Raúl», murmuró refiriéndose a su investigador. «El senador Vega acaba de anunciar su precandidatura para la presidencia». Eduardo asintió, como si la pieza final de un rompecabezas encajara en su lugar. «Ahora todo tiene sentido. Un escándalo familiar sería devastador en este momento. O, por el contrario», su voz adquirió un tono sombrío. «La historia de un abuelo que recupera a su nieta perdida podría ser el impulso emocional perfecto para su campaña». Carmen se llevó una mano a la boca, horrorizada ante la idea de que Valentina fuera utilizada como herramienta política por el hombre que había abusado de su propia hija. «No lo permitiremos», declaró Alejandro con firmeza, colocando una mano sobre el hombro de Carmen en un gesto protector que surgió naturalmente. «Haremos todo lo necesario para mantenerla a salvo». La ceremonia civil fue tan austera como rápida. Solo Dolores y Eduardo sirvieron como testigos, mientras un juez amigo del abogado oficiaba el matrimonio en el estudio del penthouse. Valentina, emocionada por lo que ella percibía como una fiesta sorpresa, aplaudió cuando Alejandro y Carmen intercambiaron anillos sencillos. «¿Ahora somos una familia de verdad?», preguntó la niña con inocencia mientras Dolores servía pastel después de la ceremonia. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas, inseguros de cómo responder a esa pregunta cargada de implicaciones. «Siempre hemos sido una familia, cariño», respondió finalmente Carmen, «solo que ahora es un poco más grande».
Esa noche, después de acostar a Valentina, los recién casados se encontraron en la terraza contemplando las luces de la ciudad. Un matrimonio de conveniencia, se recordó Carmen, tratando de ignorar la extraña sensación de confort que sentía en presencia de Alejandro. «Recibí una llamada del Colegio San Patricio», comentó él, rompiendo el silencio. «Valentina puede comenzar allí el lunes». Carmen frunció el ceño. «¿San Patricio? ¿El colegio privado de Polanco? Alejandro, eso debe costar una fortuna». «El dinero no es problema», respondió él con naturalidad. «Además, tiene excelentes medidas de seguridad. Ningún extraño puede retirar a los niños sin autorización previa». Carmen comprendió la implicación. El senador no podría acercarse a Valentina allí. «Gracias», murmuró, genuinamente agradecida. «Por todo esto, por ayudarnos cuando no tenías por qué hacerlo». «Te equivocas», respondió él, mirándola directamente. «Tenía todas las razones para hacerlo. Valentina es mi hija y tú...» Dudó por un momento. «Tú has sido su guardiana, su protectora. Le has dado el amor que yo no pude darle todos estos años». Algo en su voz, en la intensidad de su mirada, provocó un inesperado cosquilleo en el estómago de Carmen. Se recordó firmemente que su matrimonio era un acuerdo legal, nada más. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, a pocos kilómetros, de allí en su lujosa mansión de las Lomas, el senador Francisco Vega sonreía satisfecho mientras su asistente le informaba sobre el sorpresivo matrimonio de Alejandro Fuentes. «Interesante movimiento», comentó el senador, saboreando un whisky. «Añejo. Muy predecible, pero interesante. ¿Debemos proceder con la visita de servicios sociales?», te preguntó el asistente. «Por supuesto», respondió Vega con absoluta calma. «Que sigan creyendo que ese es nuestro único plan. Mientras tanto, prepara todo para la rueda de prensa del lunes. Creo que es hora de que el país conozca la conmovedora historia de cómo estoy a punto de recuperar a mi nieta perdida». El lunes amaneció con una tensión palpable en el penthouse de Alejandro. Carmen había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle para la visita del trabajador social. Valentina, ajena a las preocupaciones adultas, estaba emocionada con su nuevo uniforme escolar y la mochila que Alejandro le había regalado el día anterior durante un improvisado paseo por el centro comercial. «¿Te gusta tu nuevo colegio?», preguntó Alejandro mientras desayunaban, observando cómo la niña devoraba entusiasmada los hotcakes que Dolores había preparado. «Es enorme», exclamó Valentina. «Tiene un parque dentro y una biblioteca más grande que nuestra casa anterior». Carmen sonrió con nostalgia. Era cierto, la biblioteca del prestigioso Colegio San Patricio probablemente triplicaba el tamaño del modesto apartamento donde habían vivido durante años. «Mi maestra se llama señorita Lucía y dice que tengo bonitos ojos», continuó la niña. «Como los tuyos, papá». El tenedor de Alejandro quedó suspendido a medio camino hacia su boca. Era la primera vez que Valentina lo llamaba papá, un título que había surgido naturalmente después de que Carmen le explicara, en términos sencillos, la verdad sobre su parentesco. «Gracias, pequeña», respondió finalmente, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Tus ojos son como los de tu mamá Isabela, los más bonitos que he visto jamás». Carmen observó la escena con una mezcla de alegría y melancolía. En apenas una semana, Valentina había aceptado a Alejandro en su vida con la naturalidad propia de los niños. La barrera invisible que Carmen había temido, después de años presentando a Isabela como un ángel que los cuidaba desde el cielo, nunca se materializó. En cambio, la niña parecía feliz de descubrir que tenía un padre que la quería. El timbre del ascensor privado interrumpió el momento familiar. Dolores anunció la llegada de una mujer que se identificaba como Marcela Soto, trabajadora social. «Llegó antes de lo previsto», murmuró Carmen, sintiendo que el estómago se le encogía. «Tranquila», respondió Alejandro, apretando suavemente su mano. «Todo estará bien». La trabajadora social resultó ser una mujer de mediana edad, con expresión profesional, pero amable.
Durante la siguiente hora, recorrió el penthouse, observó la habitación de Valentina y realizó preguntas sobre la rutina diaria y la educación de la niña. Carmen respondía con la sinceridad de quien ha dedicado 7 años a criar a una hija, mientras Alejandro complementaba con detalles sobre el nuevo colegio y los planes familiares. Entiendo que su situación familiar ha cambiado recientemente, comentó la trabajadora social mientras revisaba sus notas. Y Miss Saint-Tigt, ¿podría explicarme cómo el señor Fuentes entró en sus vidas? Carmen y Alejandro intercambiaron miradas, siguiendo el guión que habían preparado con Eduardo. La verdad, pero cuidadosamente editada. Nos conocimos hace años, a través de Isabela, mi difunta esposa y madre biológica de Valentina, explicó Alejandro. Desafortunadamente, perdimos contacto durante el embarazo debido a circunstancias complicadas. Isabela nos dejó a ambos cartas antes de partir, continuó Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Yo me comprometí a criar a Valentina, mientras que Alejandro no supo de la existencia de su hija hasta hace poco. Cuando nos reencontramos, añadió Alejandro, tomando la mano de Carmen en un gesto que pretendía ser teatral, pero que se sintió sorprendentemente natural, descubrimos que nuestros sentimientos eran más profundos de lo que imaginábamos. Decidimos formalizar nuestra relación por el bien de Valentina, pero también por nosotros mismos. Carmen se sonrojó ante esta parte de la historia, consciente de que era la más ficticia de todas. Sin embargo, la trabajadora social pareció satisfecha con la explicación. Valentina parece una niña feliz y bien adaptada, comentó mientras cerraba su carpeta. Mi informe preliminar será positivo, aunque debo advertirles que este tipo de investigaciones suelen requerir varias visitas. Cuando la puerta del ascensor se cerró tras la trabajadora social, Carmen exhaló profundamente, liberando la tensión acumulada. Lo hicimos bien, la tranquilizó Alejandro. Eso parece, concordó ella. ¿Crees que volverá pronto? Eduardo se encargará de monitorear el caso. Por ahora, debemos centrarnos en establecer una rutina estable para Valentina. La rutina se estableció con sorprendente facilidad durante las semanas siguientes. Cada mañana, Alejandro llevaba personalmente a Valentina al colegio antes de dirigirse a su oficina. Carmen, quien había renunciado a su trabajo en la cafetería, pasaba las mañanas explorando su nuevo vecindario o ayudando a Dolores, incómoda con la idea de permanecer ociosa en el lujoso penthouse. Por las tardes, recogía a Valentina y, juntas, esperaban el regreso de Alejandro para cenar en familia. Para un observador externo, parecerían un matrimonio perfectamente normal, adaptándose a su nueva vida. Lo que nadie podía ver eran las cuidadosas fronteras que Carmen y Alejandro mantenían. Habitaciones separadas, conversaciones centradas exclusivamente en Valentina y una constante conciencia de que su unión era temporal, un medio para un fin. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esas fronteras comenzaron a difuminarse imperceptiblemente. Alejandro empezó a llegar más temprano del trabajo, ansioso por compartir tiempo con Valentina, y aunque no lo admitiera, también con Carmen. Ella, por su parte, descubrió que esperaba con anticipación sus conversaciones nocturnas en la terraza, después de acostar a Valentina. Fue durante una de esas conversaciones, casi 3 semanas después de su matrimonio, cuando la fachada comenzó a agrietarse. ¿Alguna vez pensaste en tener tu propia familia?, preguntó Alejandro mientras compartían una copa de vino, contemplando el horizonte iluminado de la ciudad. Carmen pareció sorprendida por la pregunta personal. Supongo que sí, como cualquier mujer, respondió tras un momento de reflexión. Pero después de lo sucedido con Isabela, mi vida se centró completamente en Valentina. No había espacio para nada más. Lo sacrificaste todo por ella, observó Alejandro con admiración. No lo veo como un sacrificio, corrigió Carmen. Valentina me ha dado más alegría de la que jamás imaginé posible. Ella es mi vida entera.
Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento que él mismo había comenzado a experimentar en las últimas semanas. ¿Y tú?, preguntó Carmen, desviando la atención de sí misma. Después de Isabella, ¿nunca pensaste en rehacer tu vida? Lo intenté, admitió él. Hubo algunas relaciones, pero ninguna funcionó. Siempre faltaba algo. ¿El qué? No lo sé exactamente, respondió con sinceridad. Quizás nunca superé realmente la desaparición de Isabella. O tal vez inconscientemente sabía que Valentina estaba en algún lugar ahí fuera. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto únicamente por los sonidos lejanos de la ciudad nocturna. Carmen, comenzó Alejandro después de varios minutos, sé que nuestro acuerdo es temporal, pero quiero que sepas que estoy agradecido por tenerte en mi vida. No solo por Valentina, sino por todo. La intensidad en su mirada provocó un estremecimiento en Carmen, quien súbitamente se sintió vulnerable. Es tarde, dijo abruptamente, levantándose. Debería descansar. Mañana Valentina tiene su presentación de ballet. Alejandro asintió, respetando su retirada, aunque percibiendo claramente que algo había cambiado entre ellos. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos navegaban por las complejidades de sus emociones emergentes, el senador Francisco Vega preparaba su jugada maestra. La rueda de prensa que había anunciado se retrasó estratégicamente, permitiendo a sus investigadores recopilar toda la información posible sobre el nuevo arreglo familiar de su nieta. El día de la presentación de ballet de Valentina amaneció radiante. La niña estaba tan emocionada que apenas probó su desayuno, demasiado ocupada practicando piruetas por toda la cocina. «Estás hermosa, mi amor», la elogió Carmen mientras le ajustaba el tutú rosa en los vestuarios del colegio. «¿Horas más? Tarde». «¿Crees que papá ya llegó?», preguntó Valentina, asomándose ansiosamente entre las cortinas para buscar a Alejandro entre el público. «Estoy segura de que sí», respondió Carmen, aunque internamente se preocupaba por la ausencia de noticias. Alejandro había prometido llegar temprano, pero aún no contestaba sus mensajes. Cuando las luces del auditorio comenzaron a atenuarse, señalando el inminente inicio del espectáculo, Carmen regresó a su asiento con una creciente inquietud. El lugar reservado para Alejandro seguía vacío. A mitad de la primera actuación, sintió una presencia deslizándose en el asiento contiguo. Alejandro había llegado con el rostro pálido y una expresión que Carmen nunca le había visto. «¿Qué sucede?», susurró alarmada. «El senador», respondió él en voz baja, entregándole discretamente su teléfono. «Acaba de dar una rueda de prensa». En la pantalla, Carmen vio la imagen congelada de Francisco Vega frente a docenas de micrófonos. El titular bajo el video decía: «Senador Vega revela emotiva historia familiar. He encontrado a mi nieta perdida». «Oh, Dios mío», murmuró Carmen, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Ha utilizado fotos de Valentina», continuó. Alejandro, la rabia apenas contenida en su voz, habla de cómo su hija fue apartada de la familia y cómo ahora busca recuperar el tiempo perdido con su única nieta. Carmen no podía apartar la mirada del rostro del senador, ese hombre que había destruido la vida de Isabella y ahora amenazaba con hacer lo mismo con su hija. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, aterrorizada. Antes de que Alejandro pudiera responder, los aplausos estallaron en el auditorio. En el escenario, el grupo de Valentina había comenzado su actuación. La niña, con su tutú rosa y su cabello recogido en un moño perfecto, buscó inmediatamente a sus padres entre el público. Cuando los localizó, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. En ese momento, mientras observaban a Valentina danzar con la inocente alegría de quien se siente completamente segura y amada, algo cristalizó entre Carmen y Alejandro. No era solo un acuerdo legal lo que los unía, sino un compromiso inquebrantable de proteger esa sonrisa a cualquier costo. Alejandro tomó la mano de Carmen y la apretó con determinación. «Lo enfrentaremos», dijo con una convicción férrea. «Juntos». Carmen entrelazó sus dedos con los de él, sellando una promesa que trascendía cualquier contrato legal.
En ese momento preciso, ambos comprendieron que los sentimientos que habían intentado ignorar eran reales y poderosos. Lo que el senador Vega no sabía, mientras saboreaba su aparente victoria mediática, era que acababa de fortalecer el vínculo entre sus oponentes de una manera que nunca había previsto, y que la batalla que se avecinaba no sería contra dos individuos unidos por conveniencia, sino contra una verdadera familia dispuesta a todo por proteger lo que amaban. El auditorio del prestigioso Hotel Imperial resplandecía bajo las luces de docenas de cámaras de televisión. En el escenario, adornado con banderas nacionales y el distintivo color azul de su partido político, el senador Francisco Vega se preparaba para lo que sus asesores habían denominado el momento definitorio de su campaña. La narrativa estaba cuidadosamente orquestada. El político respetado que, tras años de búsqueda silenciosa, finalmente había localizado a su nieta, la última conexión con su difunta hija. Entre el público, estratégicamente ubicados en 1900 primera fila, Alejandro y Carmen observaban el espectáculo con expresiones impasibles que ocultaban la tormenta interior que ambos experimentaban. A su lado, Eduardo Montalbán repasaba discretamente los documentos en su portafolio, asegurándose de que todo estuviera en orden para lo que estaban a punto de hacer. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, susurró Alejandro, inclinándose hacia Carmen. Aún podemos buscar otra solución. Carmen apretó su mano con determinación. Absolutamente segura. Valentina merece vivir sin la sombra de ese hombre sobre ella. La semana transcurrida desde la rueda de prensa del senador había sido un torbellino de actividad frenética. Mientras Vega utilizaba su influencia mediática para presentarse como el abuelo abnegado en busca de reunirse con su nieta injustamente apartada de su familia, el equipo legal de Alejandro trabajaba incansablemente recopilando pruebas, testimonios y documentación. Valentina, protegida de la tormenta mediática, había sido temporalmente enviada a Cuernavaca con doña Remedios. Su ausencia pesaba dolorosamente en Carmen y Alejandro, pero ambos sabían que era la única forma de mantenerla alejada del circo mediático que el senador había desatado. Distinguidos invitados, representantes de los medios, comenzó el maestro de ceremonias, es un honor presentarles al senador Francisco Vega, quien compartirá con ustedes un anuncio personal de gran importancia. Los aplausos resonaron en el recinto mientras el senador, con su característico porte elegante y su sonrisa calculadamente cálida, tomaba el podio. A sus 65 años, Francisco Vega encarnaba la imagen del estadista experimentado, cabello plateado perfectamente peinado, traje impecable y esa presencia que solo otorgan décadas en el poder. Queridos amigos, comenzó con voz modulada, que transmitía emoción contenida, hoy me presento ante ustedes no solo como servidor público, sino como un hombre de familia, un padre y un abuelo. Carmen sintió un escalofrío de repulsión ante la falsedad de aquellas palabras. Hace 7 años, continuó el senador, mi adorada hija Isabella nos dejó prematuramente durante el nacimiento de su hija. Fue una pérdida devastadora para nuestra familia. Alejandro tensó la mandíbula ante la manipulación de los hechos. El senador había transformado su abuso en una tragedia familiar que lo posicionaba como víctima. Durante todos estos años, he buscado incansablemente a mi nieta, el último vínculo con mi amada hija. La voz del senador se quebró calculadamente. Y finalmente, gracias a la providencia divina, he descubierto que mi pequeña Valentina ha estado todo este tiempo al cuidado de personas que, aunque bien intencionadas, la mantuvieron alejada de su familia legítima, de su legado, de su abuelo que tanto la ha buscado. En las pantallas gigantes a ambos lados del escenario aparecieron fotografías de Valentina en el colegio, imágenes claramente tomadas sin consentimiento. Carmen apretó los puños conteniendo su indignación. Como comprenderán, prosiguió el senador, este descubrimiento ha llenado mi corazón de alegría, pero también de preocupación. Mi nieta ha crecido sin conocer su verdadera identidad.
su historia familiar, el amor de un abuelo, que habría dado todo por ella. Un murmullo de simpatía recorrió la audiencia, exactamente la reacción que el senador buscaba provocar. Por eso, hoy anuncio públicamente mi intención de solicitar oficialmente derechos de visita y eventualmente la custodia compartida de mi nieta, para poder ofrecerle el amor, la estabilidad y las oportunidades que merece como miembro de nuestra familia. Los flashes de las cámaras se intensificaron mientras el senador adoptaba una expresión de determinación paternal. Sé que este proceso no será fácil. Hay intereses creados, personas que podrían sentirse amenazadas por la verdad, pero estoy dispuesto a luchar por lo que es justo, por lo que mi hija Isabela habría querido. Carmen sintió que la náusea ascendía por su garganta ante la mención de Isabela en labios de su abusador. Alejandro, percibiendo su angustia, rodeó sus hombros con un brazo protector. Y ahora, continuó el senador, me gustaría compartir con ustedes un breve video que hemos preparado, un recorrido por los momentos más preciados de la vida de Isabela, para que todos puedan entender el vínculo inquebrantable que unía a nuestra familia. Las luces se atenuaron mientras las pantallas se preparaban para la proyección. Era el momento que habían estado esperando. Eduardo se levantó discretamente y se dirigió hacia el técnico de sonido, mostrando un documento oficial. Simultáneamente, Alejandro y Carmen avanzaron hacia el escenario, donde un asistente intentó infructuosamente detenerlos. Senador Vega. La voz de Alejandro resonó con firmeza mientras subía al escenario, interrumpiendo la presentación. Creo que hay información crucial que ha omitido en su emotiva historia. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia mientras los guardias de seguridad dudaban, inseguros de cómo proceder ante la determinación tranquila pero inquebrantable de la pareja. ¿Qué significa esto?, preguntó el senador, su sonrisa congelándose en una mueca de irritación apenas disimulada. Este es un evento privado, señor Fuentes. Un evento privado con cobertura nacional para discutir el futuro de nuestra hija, respondió Carmen, avanzando hasta quedar frente a frente con el hombre que había destruido la vida de su mejor amiga. Creo que tenemos derecho a participar. Francisco, Vega miró hacia las cámaras, consciente de que cualquier reacción excesiva sería contraproducente para su imagen cuidadosamente cultivada. Por supuesto, respondió con falsa cordialidad. Ustedes deben ser los cuidadores temporales de mi nieta. Les agradezco profundamente haber velado por ella durante estos años de confusión. No ha habido ninguna confusión, senador. La voz de Alejandro era clara y firme, proyectándose por todo el auditorio. Su hija Isabela, mi esposa, huyó deliberadamente de usted, llevándose a nuestra hija no nacida para protegerla. El senador mantuvo su sonrisa, aunque sus ojos se endurecieron. Entiendo que esta situación debe ser difícil para ustedes, pero les aseguro que solo busco el bienestar de mi nieta. ¿Cómo buscó el bienestar de su hija?, preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente, no de miedo sino de indignación contenida, como cuando abusó de ella durante años, y luego la diagnosticó falsamente como mentalmente inestable para encubrir sus crímenes. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Estas son acusaciones, gravísimas y completamente infundadas, respondió el senador, su fachada comenzando a resquebrajarse. Les sugiero que midan sus palabras o enfrentarán las consecuencias legales. Eduardo Montalbán avanzó entonces, portando una carpeta que entregó a uno de los técnicos audiovisuales. Señoras y señores, anunció Alejandro, dirigiéndose directamente a las cámaras. El senador Vega ha preparado un video sobre su relación con su hija. Nosotros también tenemos un video que creemos que deberían ver. En las pantallas gigantes apareció la imagen de Isabela Vega, grabada 7 años atrás. Su rostro mostraba el cansancio del embarazo avanzado, pero sus ojos verdes, los mismos que había heredado Valentina, brillaban con determinación. Mi nombre es Isabela Vega, comenzó la grabación. Si están viendo esto, significa que algo me ha sucedido y no he podido contar mi historia personalmente. El senador intentó avanzar hacia los controles, pero varios periodistas se interpusieron,
capturados por el dramático giro de los acontecimientos. Durante 1970 años, mi padre, el senador Francisco Vega, abusó de mí física y psicológicamente, continuó Isabela en la pantalla. Cuando intenté hablar, me diagnosticaron con trastornos mentales que nunca tuve. Me medicaron para silenciarme y me convencieron de que nadie creería mi palabra contra la de un respetado político. Las cámaras enfocaron el rostro desencajado del senador, cuya máscara de serenidad se había desvanecido por completo. Estoy embarazada de mi esposo Alejandro Fuentes, un hombre bueno a quien nunca le conté toda la verdad por vergüenza y miedo. Mi padre ha intentado convencerme de que Alejandro está confabulado con él, que quieren quitarme a mi bebé, pero finalmente he comprendido que esas son más de sus manipulaciones. Isabela sostuvo ante la cámara varios documentos. Estos son mis registros médicos reales, informes psicológicos independientes y testimonios de empleados domésticos que presenciaron los abusos. He dejado copias con personas de confianza, con instrucciones de hacerlas públicas si algo me sucede o si mi padre intenta acercarse a mi hijo. La voz de Isabela se quebró ligeramente. Si estoy viva cuando vean esto, por favor, ayúdenme a proteger a mi bebé. Si no lo estoy. Una lágrima resbaló por su mejilla. Por favor, asegúrense de que mi hijo crezca lejos de la influencia tóxica de Francisco Vega. La grabación finalizó, dejando un silencio sepulcral en el auditorio. Segundos después el caos estalló. Periodistas gritando preguntas, flashes disparándose desde todos los ángulos, asistentes del senador intentando inútilmente controlar la situación. «Esto es una farsa», gritó finalmente el senador, perdiendo completamente la compostura. «Una grabación manipulada, un intento desesperado de difamarme para mantener el control sobre mi nieta». «Tenemos los documentos originales», intervino Eduardo, avanzando con su portafolio. «Informes médicos, testimonios notariados, incluso el acuerdo de confidencialidad que usted hizo firmar a María Jiménez, la empleada que intentó denunciarlo en 2010. Mientras el senador balbuceaba negaciones cada vez menos coherentes, Carmen dio un paso al frente, enfrentándolo directamente. Isabela dejó instrucciones muy claras sobre lo que deseaba para su hija, declaró con voz firme. Quería que Valentina creciera en un hogar lleno de amor, lejos de su influencia. Durante 7 años he cumplido esa promesa, y ahora, junto a su verdadero padre, continuaremos protegiéndola, no solo de usted, sino de cualquiera que intente utilizarla para sus propios fines. Esta conferencia ha terminado, anunció uno de los asesores del senador, intentando desesperadamente controlar los daños. Pero era demasiado tarde. Las imágenes ya estaban siendo transmitidas en vivo por todas las cadenas nacionales. La cuidadosamente construida imagen del senador Vega se desmoronaba ante millones de espectadores. En medio del caos mediático que siguió, Alejandro tomó la mano de Carmen y la condujo fuera del escenario. En el vestíbulo del hotel, lejos de las cámaras, ella finalmente se permitió liberar las emociones contenidas, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Lo hicimos», murmuró Alejandro, envolviéndola en un abrazo protector. «Por Isabela, por Valentina, por ti». Carmen levantó el rostro, encontrando en los ojos de Alejandro no solo la determinación del hombre que había enfrentado a un poderoso adversario, sino también la ternura del compañero que había estado a su lado en cada paso del camino. «Por nosotros», respondió ella, y esta vez cuando sus labios se encontraron, no fue parte de ninguna actuación, sino la culminación natural de un sentimiento que había crecido silenciosamente entre ellos. El senador Francisco Vega anunció su retiro de la vida política 2 días después, citando motivos de salud que nadie creyó. Las investigaciones sobre sus presuntos abusos comenzaron inmediatamente, con varios ex empleados domésticos y antiguos asistentes presentándose voluntariamente para testificar una vez que el manto de miedo se había levantado. Alejandro, Carmen
y Valentina regresaron a Ciudad de México como una familia real, no una construida por necesidad legal, sino unida por el amor y las experiencias compartidas. La adaptación no fue instantánea ni perfecta, pero cada día traía nuevos momentos de conexión y comprensión mutua. Un año después, en una soleada mañana de domingo, la familia Fuentes Ortiz disfrutaba de un desayuno en la misma cafetería donde todo había comenzado. Valentina, ahora una niña de 7 años llena de confianza y alegría, observaba fascinada a una joven madre que luchaba por controlar a 2 niños pequeños mientras buscaba monedas en su bolso para pagar. Sin decir palabra, Valentina se acercó a la mujer y extendió su mano con varios billetes. «No tengo mucho, pero puedo ayudar», ofreció con la misma generosidad espontánea que había mostrado un año atrás. La mujer, visiblemente emocionada por el gesto, aceptó la ayuda con gratitud. Cuando regresó a la mesa, Valentina encontró a sus padres observándola con orgullo y amor infinitos. «¿Por qué hiciste eso, cariño?», preguntó Carmen, aunque ya conocía la respuesta. «Porque tú me enseñaste», respondió Valentina con sencillez. «Cuando ayudamos a alguien triste, el universo nos lo devuelve multiplicado». Carmen y Alejandro intercambiaron miradas cómplices, conscientes de la profunda verdad en las palabras de su hija. Su propio viaje había comenzado con un simple acto de generosidad infantil y había florecido en una historia de amor, valor y redención que ninguno de los dos habría imaginado posible. En ese momento perfecto, rodeados del bullicio familiar, de la cafetería donde sus caminos se habían cruzado por primera vez, comprendieron que el universo, efectivamente, les había devuelto multiplicado cada acto de bondad, cada sacrificio, cada momento de valentía. Y mientras observaban a Valentina, sonreír con la inocencia de quien se sabe completamente amada y protegida, supieron con certeza que el ciclo continuaría, que la bondad que habían sembrado seguiría floreciendo en generaciones futuras, creando un legado mucho más poderoso y duradero que cualquier fortuna material o influencia política. Un legado de amor verdadero. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro, Carmen y Valentina les haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios para conocer qué parte de esta historia tocó más profundamente sus corazones.